Gracias a algunos aportes de suscriptores y a otros nuevos casos que pude encontrar, me pareció buena idea continuar con esta serie, que consiste en repasar a algunos futbolistas que en un mismo mercado de pases, ya sea de invierno o verano, fueron fichados por dos equipos distintos. Al igual que en la primera parte, vamos a omitir a aquellos futbolistas que fueron comprados por un club y después cedidos a otros, porque esa es una situación que suele pasar con regularidad, especialmente con los equipos más importantes. Por si no vieron la parte 1, les dejo el enlace en la descripción, y si todavía no están suscritos al canal, son más que bienvenidos si se quieren sumar. Les puedo ofrecer varios videos de este estilo por semana. Dicho esto, continuemos. Roberto Ayala. Empezamos con el caso del defensor argentino, una situación muy conocida que en su momento llamó bastante la atención. Antes de finalizar la 2006-2007, Villarreal anunció la llegada del Ratón. Su contrato finalizaba con Valencia y a mediados de 2007 podía arreglar sin trabas su llegada al siguiente club, siendo el submarino amarillo su próximo destino. El defensor de la albiceleste posó con la camiseta de su nuevo equipo y se hizo su correspondiente presentación, pero eso fue lo único que haría como jugador del club. El 14 de julio, Real Zaragoza pagó la cláusula de rescisión del jugador, valorada en 6 millones de euros, y a partir de ese entonces pasó a ser jugador mania. Con los Leones estuvo 2 años y medio, jugando más de 80 partidos, mientras que con el submarino nunca llegó a debutar. Martin Skrtel. El central eslovaco tuvo sus años más destacados jugando para Zenit y principalmente en Liverpool, donde estuvo desde 2008 hasta 2016. Después pasó a Fenerbahce, donde vivió 3 temporadas. En esta etapa tuvo algunas lesiones que cortaron su continuidad, pero por lo general fue un futbolista titular que gozaba de bastante participación. Finalizada la 2018-2019, el central de 34 años quedó libre y arregló con Atalanta en agosto, sin saber que su aventura en Italia sería la más escasa que tendría en su carrera. 21 días después de firmar, se corrió la noticia de que Martin había dejado de ser jugador de Atalanta. Aparentemente el club no quiso sus servicios al ver los problemas físicos que acarreaba, y el 2 de septiembre le fue rescindido el contrato con el ok del jugador. Skrtel arregló inmediatamente con Istanbul Başakşehir. Alexander Kokorin. Sus inicios fueron en Dinamo Moscú y allí jugó las primeras 5 temporadas de su carrera profesional, hasta que se dio su primer traspaso. Ansi, también de Rusia, venía gastando cantidades muy elevadas de dinero por jugadores reconocidos, destacando por ejemplo Eto'o, Lassana Diarra o Willian. Para la 2013-2014, Kokorin se sumó como flamante refuerzo del equipo, pero no hubo momento menos oportuno para hacerlo. Ansi vivió durante esas semanas un periodo de turbulencias y reestructuraciones internas que provocaron que el equipo completo sea puesto a la venta. Cuando hablamos de todo el plantel, también incluimos al recién llegado Kokorin, que en las primeras semanas de agosto se tuvo que marchar. ¿Cuál fue su nuevo destino? Dinamo Moscú, que lo recompró por 19 millones, misma cifra por la que lo vendió. Omar Mascarell. El mediocampista español se formó en Real Madrid, pero nunca tuvo el protagonismo que hubiese querido. Sí participó con las juveniles y con el Castilla, pero a la hora de hablar del primer equipo, solamente un partido registra su presencia. En 2016, después de haber tenido préstamos a Derby County y Sporting de Gijón, el merengue lo vendió a Eintracht Frankfurt por 1 millón. Allí jugó durante 2 años y pudo tener continuidad en lo que fue una liga nueva para él. En el tramo final de la 2017-18, Real Madrid ejecutó la cláusula de su canterano valuada en 4 millones y la operación se efectuó recién en julio de 2018, de cara a la nueva campaña. Días después, se conoció la noticia de que Mascarell era nuevo refuerzo de Schalke 04. Los alemanes le pagaron al merengue 10 millones por su ficha, dejándole a la Casa Blanca 6 de ganancia. Adrián Mora. Un descuido puede hacer que un equipo pierda buena cantidad de dinero, y el defensor mexicano Mora fue protagonista de un hecho con tales características. Adrián, canterano de Toluca, comenzó su etapa profesional en la 18-19, pero sin renovar contrato, a pesar de que ya era un jugador de primera división. Tigres, atento a la situación, lo incorporó en condición de libre en mayo de 2019, dado que al no haber firmado con Toluca podía irse con su carta de libertad al club que quisiera una vez finalizada la temporada.
Igualmente en Tigres nunca llegaría a debutar. Días después, Toluca lo tuvo que comprar por $2 millones. Tras largas negociaciones y una promesa que prometía igualar el salario que los felinos iban a pagar, Mora, de 21 años para aquel entonces, pegó la vuelta con los Diablos Rojos. Dato curioso, ahora juega en Monterrey, histórico rival de Tigres. Robert Jarni. Otro fichaje fantasma de un futbolista que tuvo un paso fugaz por un equipo fue el del croata. Robert, que defendió durante 3 temporadas los colores del Betis, iba a cambiar de país para la 98-99, o eso parecía. En el verano del 98, Jarni fue traspasado inicialmente al Coventry City de Inglaterra, en un movimiento que costó 2.6 millones de euros. ¿Cuántos partidos jugó para el club? Ninguno. Apenas fueron unos días los que vivió como jugador de los Sky Blues, dado que Real Madrid fue a la carga por él y en el mismo mercado se lo terminó llevando por 3.4 millones. Algunos creen que esa operación fue una táctica en conjunto entre Coventry y Real Madrid para salir ganando. En el caso de los ingleses, un beneficio económico, y de Real Madrid por incorporar a un jugador que Betis había negado venderles. Emil Krafth, quien ahora es una de las variantes en defensa de Newcastle, hace más de un año había sido la nueva contratación de Amiens. Emil pertenecía a Bolonia y para la 18-19 fue cedido al cuadro francés en búsqueda de continuidad y de una posible venta a futuro. Las cosas salieron como lo previsto. El lateral sueco se afianzó al Amiens y durante aquella campaña totalizó 35 partidos ligueros. No hubo dudas en ejecutar la cláusula de rescisión tasada en 2 millones de euros. Emil, de 24 años, se convirtió en julio de 2019 en futbolista oficial de Amiens de Francia, pero esto no iba a durar mucho. Newcastle apareció un mes después con una tentadora oferta que casi triplicaba lo que había costado el jugador. Después de negociar, se arregló su salida en agosto de 2019 por 5.400.000 euros. Luka Jovic. Una situación muy parecida vivió el delantero serbio, solo que involucra a equipos de mayor importancia y a una suma de dinero que poco se puede comparar. Jovic fue a probar suerte a Eintracht Frankfurt para la 2017-2018. Su pase pertenecía a Benfica, pero había sido cedido. Al final fueron 2 años los que estuvo en Alemania, y tras un paso totalmente aprobado, Eintracht terminó pagando su cláusula de más de 22 millones a mediados de 2019, aunque la decisión ya había sido tomada tiempo atrás. Días después de haberlo comprado, Jovic fue vendido. La irresistible oferta que Real Madrid hizo por el goleador serbio era imposible de ser rechazada, más allá de todos los beneficios que le daban a los alemanes contar con Luka en la delantera. El traspaso se cerró por 63 millones de euros y Jovic fue comprado por 2 clubes distintos en un mismo mercado. David Answorth. David vivió una situación bastante peculiar, donde su familia influyó en su situación profesional. Jugaba en Everton hasta 1997, se formó en el cuadro de Liverpool y estuvo allí los primeros años de su carrera. Lógicamente, al estar toda su vida en la ciudad, ya estaba más que establecido a la misma y su familia se había acostumbrado a Liverpool. La 97-98 la jugó en West Ham, pero para la siguiente se efectuó su traspaso a Aston Villa, que pagó por él unos 4 millones de euros. El lateral quería jugar en el Villa y de hecho firmó y estuvo un mes, pero después se dio cuenta que cometió un error. Su esposa exigía estar más cerca de su ciudad natal e ir a jugar a un equipo de Birmingham no era solución. Un mes después se terminó acordando su vuelta a Everton, por la misma cifra en la que Aston lo había comprado. Mario Ceballos. En Perú, este 2021 también existió una situación de este estilo. El involucrado fue el delantero de 30 años Ceballos, que comenzó el año arreglando su nuevo destino, Carlos Stein. Enero es tiempo de pretemporada, por ende no existió actividad oficial. En el transcurso de la misma, Mario y Carlos Stein no llegaron a buen puerto, así que el jugador decidió dejar el club y romper con ese precontrato que se había acordado en enero. Un mes después de lo que había sido su llegada a los carlistas, se confirmó su arribo al Atlético Grau, equipo que buscará la rápida vuelta a la Liga 1 tras el descenso que sufrieron la pasada campaña. Malcom. El delantero brasileño había acordado su traspaso desde el Burdeos a Roma el 23 de julio de 2018 por una suma de 32 millones de euros.
Un día después, se arrepintió y rompió ese acuerdo, dado que prefirió ir al Barcelona, que le había hecho al Girondins una oferta superior. Terminó eligiendo al Barça y la operación se dio por 41 millones. Ni siquiera llegó a pisar Roma, lo cual no cayó nada bien en la capital italiana. John Obi Mikel. Antes de pasar desde el Lyn Oslo hacia Chelsea en 2006, el volante nigeriano vivió una situación controvertida con su traspaso, que también involucraba a Manchester United. Hubo disputas legales dado que supuestamente primero había arreglado con los Diablos Rojos. Todo se acordó cuando Chelsea intervino pagándole a ambos clubes para quedarse con el jugador, así que nunca fue jugador oficial de Manchester. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.